Hola estudiantes de Materiales 1, vamos a dar continuidad a nuestras sesiones de clase de tipo asincrónico y bueno, recordarles que nos encontrábamos trabajando con el tema relativo a las coordenadas de tipo atómica, a las direcciones en las redes o en los planos cristalográficos y los planos también que tienen que ver con los planos cristalinos o cristalográficos. Y bueno, lo último que se tocó en la clase anterior, en la sesión anterior, fue lo relativo a las direcciones en las celdas unitarias y en particular en las hexagonales compactas, donde pues les recuerdo, se maneja una temática no tridimensional, sino tetradimensional, donde pues la altura también es tenida en cuenta, además de los planos basales donde se trabajan tres coordenadas que serían la A1, la A2 y la A3 en un formato circular donde cada una se encuentra a 120 grados con sus componentes negativas. De hoy vamos a trabajar con tres tipos de densidad. Ya trabajamos con una de tipo dimensional que era el APF. El APF es un tipo de densidad que ya nosotros en cada una de las celdas utilizamos, o también llamado factor de empaquetamiento atómico. Entonces vamos a trabajar con otros tres estilos de densidad, como lo pueden ver en la imagen. Y arrancamos con la densidad atómica de tipo lineal. En esa densidad atómica de tipo lineal lo que se busca es encontrar la cantidad de átomos que son intersecados por una línea o por una dirección. Eso desde el punto de vista obviamente matemático, ¿no? Entonces se va a representar con la típica letra que representa la densidad, con un subíndice que en este caso sería una L. Entonces la formulación que la voy a dictar, densidad lineal es igual al número de diámetros, como les indiqué, tiene que ver con una línea, ¿no? Y los diámetros son líneas. Entonces, número de diámetros atómicos que son cortados o intersecados es lo mismo que son cortados o intersecados por la longitud seleccionada o por la longitud indicada de la línea en la dirección de interés. De la línea en la dirección de interés sobre esto dividido entre la longitud de la línea seleccionada. Para que tomen nota ahí, entonces les indico que la longitud de la línea seleccionada sería el cociente o el denominador de esta relación. Entonces la densidad lineal se puede definir como el número de diámetros desde el punto de vista atómico, como se ve en la imagen a la izquierda, que son cortados o intersecados por la longitud seleccionada o indicada de la línea, ¿cierto? Entonces eso en la dirección de interés, ¿no? Ahí estamos viendo una dirección y esto relacionado con la longitud de esa línea seleccionada. Entonces el primer ejercicio es el que están viendo ustedes ahí. Entonces para que vayan tomando nota por favor relativo a ese ejercicio, donde nos piden calcular la densidad atómica lineal. Entonces calcular la densidad atómica lineal. Ahí nos están dando la dirección. En este caso dirección 1, 1, 0 de una red cristalina de cobre, pues para el cobre cristalino, en átomos por milímetro. Entonces nos están indicando cómo entregar la parte dimensional átomos por milímetro. El cobre nos están indicando que tiene una estructura cúbica centrada en las caras y una constante de red, es decir, la A0 de 0,361 nanómetros.
0,361 nanómetros. Bueno, entonces, antes de mirar lo que vamos a resolver directamente en el tablero, vamos a revisar aquí las imágenes. Entonces, trazamos el cubo, al fin y al cabo es cúbica, que es lo que estamos viendo acá, ¿cierto? No olvidar que la cúbica central en las caras tiene entonces átomos en las esquinas y en las caras, que es lo que estamos notando aquí. La relación que existe entre la longitud axial y el radio atómico es esta, que a raíz de 2 es 4 veces los radios atómicos. Nos dieron esta A, es decir, perfectamente podemos ya hallar el radio atómico del cobre a partir de eso. Y aquí estamos viendo una vista del plano basal o del plano de la base inferior, donde vemos la dirección 1, 1, 0. Es esta. Entonces, 1 en X, 1 en Y y paralelo en Z, o mejor, perpendicular a Z. No hay entonces movimiento en Z. Entonces tenemos ese corte, ¿cierto? Entonces lo primero que tenemos que indicar es, bueno, ¿cuántos diámetros son cortados por esa longitud de interés en esa celda? Entonces tenemos un radio del átomo que está atrás a la izquierda abajo, un diámetro completo que serían 2 radios, irían 3 radios del átomo que se encuentra en esa cara, que medio se encuentra en esta celda y el otro medio en la celda inmediatamente inferior, y otro radio más del átomo que se encuentra adelante a la derecha abajo. Entonces serían 4 radios, que en el fondo serían 2 diámetros. Entonces está cortando 2 átomos, desde el punto de vista obviamente lineal, ¿no? Pensar en eso, no es un corte superficial ni volumétrico, sino un corte de tipo lineal. Entonces tenemos que el número de diámetros atómicos cortados es de 2 y nos falta la longitud. Entonces conocemos muy bien el valor de A, esta distancia que hay de este punto a este punto que estoy señalando con el mouse es de 0.361 nanómetros. Esta distancia es igual 0.361 nanómetros, entonces perfectamente podemos ver la hipotenusa que tenemos acá, o la base de este triángulo, que es la misma hipotenusa mediante manejo de tipo pitagórico. Entonces en el fondo esto que tenemos acá es A raíz de 2. Entonces tenemos entonces que esa hipotenusa sería A raíz de 2. Entonces tendríamos que son 2 diámetros atómicos. Desde el punto de vista de diámetro se representaría 2 átomos sobre A raíz de 2. Entonces miramos, vamos aquí a presentar las imágenes. Entonces tenemos acá la información. Entonces la densidad lineal para la dirección elegida, que es la dirección seleccionada 110 del cobre, que es cúbica centrada en las caras, dada en átomos o milímetros, que sería lo que falta por hacer, serían 2 átomos cortados, como indicamos, sobre esa hipotenusa, ¿cierto? Que es A raíz de 2. No olvidar que A equivale a 0.361 nanómetros. Ahora nos están pidiendo que la entreguemos no en nanómetros, sino en milímetros. Entonces hacemos la conversión hacia milímetros desde nanómetros. Un milímetro equivale a 10 a la 6 nanómetros. Eliminamos nanómetros y ya tendríamos entonces cuál es la densidad lineal en la dirección de interés, que en este caso es 110 para la celda de cobre. Entonces hacemos aquí el manejo. Tendríamos entonces 2 por 10 a la 6 por extremos y medios dividido entre 0.361 raíz de 2.
Eso nos daría 3.917.489.09 átomos por milímetro, o convertido en notación científica 3.92 por 10 a la 6 átomo por milímetro. Entonces, ¿qué tenemos ahí? Que en esa longitud seleccionada, si nosotros la extendiéramos hasta 1 milímetro, como lo está pidiendo aquí el ejercicio, lo que estaríamos cortando es alrededor de 3.920.000, es decir, muy cercano a 4 millones de átomos. Entonces, en pocas palabras, tendríamos lo siguiente. Si esta línea que tenemos acá se extendiera hasta 1 milímetro, acá esto no es 1 milímetro, esto es 0.361 raíz de 2 en nanómetro. Entonces, si esto lo extendiera a 1 milímetro, estaríamos cortando, si sigo esto hasta alcanzar una dimensión de 1 milímetro, estaríamos cortando casi 4 millones de átomos de cobre, obviamente. Entonces, ahí con su escuadra, ustedes fíjense que es 1 milímetro señalándolo con sus uñas. Entonces, 1 milímetro prácticamente es la distancia mínima entre sus dos uñas. Y en esa longitud tan pequeña podemos ubicar cerca de 3.920.000 átomos de cobre, uno a continuación de otro, en esa diagonal que hace parte de la estructura cúbica central en las caras para el cobre. Eso para el primer ejercicio. Ahora tomen nota del segundo ejercicio. Vamos a hablar ahora de la densidad de tipo planar, o por obvias razones, pues vamos a dar también la definición, que en el fondo la definición es la fórmula que se utiliza para poder calcular la densidad planar en el formato cristalográfico, ¿no? Porque refería precisamente a la cantidad de átomos. Entonces borramos acá. Y ahora vamos a hablar de densidad planar. Entonces lo representamos como la típica letra griega que siempre ha representado la densidad sobre un sub P o sub S. Planar o superficial en el fondo es exactamente lo mismo. Planar o superficial es exactamente lo mismo. Entonces, ¿qué es la densidad atómica de tipo planar o superficial? En el fondo es el número equivalente de átomos que son cortados por el área seleccionada. Es número equivalente, porque en el fondo es un corte superficial, no un corte volumétrico. Número equivalente de átomos cortados o intersecados por el área seleccionada, relacionado o dividido. No olvidar, lo que estamos haciendo es una relación dividido entre el área seleccionada. Dividido entre el área seleccionada. Las unidades que se van a manejar es L a la menos 2, dado que los átomos no es una dimensión, o 1 sobre L al cuadrado, que es exactamente lo mismo. En el caso de la longitudinal, olvidé comentarlo, es 1 sobre L, que fue como entregamos las dimensiones del ejercicio en milímetros. Entonces van a tomar nota del ejercicio donde nos piden que calculemos la densidad atómica planar, calculando la densidad atómica planar en el plano 110. Recuerden que estamos trabajando planos con paréntesis. Entonces, plano 110 de la red del hierro alfa. Entonces, estamos hablando del hierro alfa, también llamado ferrita, que es de tipo BCC. No olvidar que el hierro cristaliza como cúbica centrada
en el cuerpo a temperatura ambiente y nos dan las unidades en que se va a trabajar. Entonces, la densidad superficial o planar, entregarla en átomos sobre milímetro cuadrado. Átomos sobre milímetro cuadrado, teniendo en cuenta que la constante de red de ese hierro alfa, la constante de la red del hierro alfa es de 0.287 nanómetros. 0.287 nanómetros. Entonces tenemos acá precisamente cómo debemos atacar el ejercicio. Entonces tenemos que la dirección, o mejor el plano 110 es corte en el eje X, corte en el eje Y y paralelo al eje Z. Entonces corte en el eje X, corte en el eje Y el plano es paralelo al eje Z. Entonces estos cortes los unimos, lo trasladamos al plano superior y obviamente pues genera nuestro plano, ¿no? Que es paralelo al eje Z. Entonces en ese plano que lo estamos viendo aquí tendríamos esta longitud que es A y esta otra longitud que es A raíz de 2. Eso para poder calcular el área seleccionada, que es lado por lado. En este caso sería un rectángulo. Ahora, el número de átomos que son equivalentes, cortados por la longitud seleccionada sería, está cortando por completo este átomo, que es el átomo central de la celda BCC, y aquí estamos viendo que está cortando 4 cuadrantes. Entonces, en el fondo, estos 4 cuadrantes equivalen a otro átomo. Entonces, en total serían un átomo formado por los 4 cuadrantes y el átomo del centro, que es por donde está pasando ese plano, cortando al átomo central de la estructura cúbica centrada en el cuerpo. Entonces ya conocemos eso. Entonces miremos las cuentas, volvemos aquí a la presentación. Entonces tendríamos desde el punto de vista, aquí está, desde el punto de vista formular tendríamos que son dos átomos que están siendo cortados por el área o el plano seleccionado sobre el área seleccionada, que ya vimos que es la altura que es ese dato 0 por la diagonal que ese plano genera al cortar, que sería A raíz de 2, lado por lado. Entonces esto se convertiría en esos dos átomos relacionados con A al cuadrado, que sería 0.287, fue un dato que nos dieron, dado en nanómetros, por raíz de 2. Pero hay que tener o hacer un hincapié acá, que la información no la vamos a entregar en nanómetros cuadrados, sino en milímetros cuadrados. Entonces necesitamos hacer esa conversión de nanómetro a milímetro, un nanómetro, un milímetro 10 a la 6 nanómetros elevado al cuadrado. Ya tenemos entonces toda la parte formular donde se eliminarían los nanómetros y nos quedaría en milímetro cuadrado. Entonces hacemos las cuentas. Tendríamos esos dos átomos que estaría multiplicado por 10 a la 12, que es lo que tenemos por extremos y medios, dividido entre 0.287 por raíz de 2. 0.287 al cuadrado, esto por raíz de 2. Para darnos un total de 1,72 con criterios de aproximación por 10 a la 13. Es un número muy grande dado en átomos por milímetro cuadrado. Entonces, ¿esto qué significa ese numerito que no se nos va a olvidar? 1,72 por 10 a la 13. Estamos hablando de billones de átomos por cada milímetro cuadrado. Entonces, vamos aquí a la imagen nuevamente. Ampliémosla.
¿qué estaremos indicando? Si tenemos un área de cuánto, que al multiplicar este lado por este lado tenga 1 milímetro cuadrado, obviamente no es cuadrado, no es que sea 1 por 1, porque este lado siempre va a ser mayor que este, pero que ese producto nos genere 1 milímetro, que sería un cuadrito de 1 por 1 desde el punto de vista obviamente de proporciones, que sería una cuadrícula, un papel milimetrado, de esa más tenue en el color que maneja el papel milimetrado, pues ahí lograríamos nosotros meter cerca de 1.72 por 10 a la 3, estaríamos hablando de billones, de 17 billones de átomos metidos en esa superficie tan pequeña. ¿Átomos de quién? De hierro alfa, que cristalizan como cúbica centrada en el cuerpo a temperatura ambiente. Entonces estamos viendo que la naturaleza no le es sencillo la creación de los materiales y obviamente pues a esa escala de tantos átomos solo en 1 milímetro cuadrado. Entonces la naturaleza le ha tocado pues un proceso muy arduo para poder generar todos los materiales con los cuales nosotros hoy en día contamos. Ahora vamos a mirar la densidad volumétrica o la típica densidad que manejamos, pero en el mundo del cristalográfico. Entonces, mientras tanto, van tomando usted nota, densidad volumétrica o simplemente densidad, y se representa con la letra Rho, que es la que siempre ha representado a la densidad. Y aquí es igual por definición, equivale a la masa de los átomos que ocupan la celda que se seleccionada respecto sobre el volumen de la celda. Las unidades por obvias razones ya las conocemos, m sobre L al cubo o masa sobre longitud al cubo, que podría manejarse bien sea en el MKS, que serían kilómetros sobre metro cúbico, o en el CGS, que serían kilogramos sobre metro cúbico, o en el CGS, que serían gramos sobre centímetro cúbico. Entonces miremos el ejercicio. El ejercicio nos dice que el cobre tiene una estructura cristalina FCC, ya lo sabíamos, y un radio atómico. Entonces ya no están trabajando la longitud axial, sino el radio del cobre. Un radio atómico equivalente a 0.1278 nanómetros. Considerando los átomos como esferas rígidas que se tocan entre sí, eso es lo que está ocurriendo en ese modelo de las esferas rígidas. A lo largo de la diagonal de la celda unitaria FCC, la diagonal que está pasando por cada una de las caras de esa celda, como lo ven abajo a la derecha, calcular el valor teórico. ¿Por qué digo teórico? Porque en la realidad hay muchas imperfecciones como vacantes que más adelante vamos a mirar que posiblemente alteren ese número. Entonces calcule el valor teórico de la densidad. Entonces nos piden la densidad del cobre, la densidad volumétrica del cobre cristalino. En este caso nos la piden en gramos, en megagramos por metro cúbico. Megagramo por metro cúbico. No olvidar que megagramo es sinónimo de tonelada. Entonces en este caso estaríamos hablando de una tonelada métrica que nos están pidiendo. Vemos en la parte inferior, ¿cierto? La referencia que nos daba el ejercicio, donde el volumen pues sería sencillo, el volumen sería lado por lado por lado, y como es un cubo, pues el lado es a sub 0 elevado al cubo. Y donde la masa, pues tenemos que recurrir a conceptos de tipo Avogadro. Aquí nos dicen que la masa atómica que vamos a trabajar para el caso del cobre, entonces masa atómica del cobre equivalente a 63.54 gramos por cada mol. Pues con esa información la idea es poder desarrollar el ejercicio. Entonces vamos a volver a la presentación. Acá la tenemos. Donde el numerador es la masa de los átomos que ocupan la celda
y el denominador el volumen de la celda. Entonces el volumen va a ser un trabajo sencillo. Entonces la masa es, tenemos que pensar de los átomos que ocupan la celda. Entonces sabemos muy bien que la celda del cobre es FCC, como nos lo dijo el ejercicio, ¿no? Entonces es una FCC o cúbica centrada en las caras. Esa cúbica centrada en las caras posee 4 átomos, entonces serían 4 átomos en la celda, ¿cierto? Eso equivaldría entonces al número de átomos que están ocupando la celda del cobre cristalino, que es de tipo FCC. Entonces necesitamos, por obvias razones, encontrar la masa de esa cantidad de átomos. Entonces nos dieron precisamente la masa atómica, que nos dice que 63.54 gramos equivalen a un mol. Entonces lo vamos a llevar a escala de átomos. Entonces 63.54 gramos equivalen a 6.023 por 10 a la 23 átomos, en este caso de cobre, ¿cierto? Y estos son gramos de cobre desde el punto de vista químico, ¿no? Que eso ya lo vimos en el capítulo inmediatamente anterior. Entonces, esto sobre la longitud axial, aquí nos dieron fue el radio, pero de todas formas con el radio nosotros podemos encontrar obviamente la longitud axial. Recuerden que en el caso de una FCC estamos trabajando solo un Pitágoras, entonces a raíz de 2 equivaldrían a 4 R's. Entonces, ¿a qué es igual ese radio en términos de A? O a la inversa, A que es igual en términos del radio. Entonces tendríamos que A es 4 radios de cobre sobre raíz de 2. Entonces nos quedaría 4 radios del cobre sobre raíz de 2. Y eso elevado al cubo, que sería el volumen de la celda. El volumen de la celda en términos de A sería al cubo. Entonces, mediante la relación entre la longitud axial y el número o el radio de los elementos, pues tendríamos eso como la posibilidad para poder pues encontrar el volumen de la celda. Entonces de aquí tenemos la posibilidad de eliminar, o mejor, de reducir. Entonces vamos a realizar lo siguiente, es que la densidad del cobre, densidad volumétrica del cobre sería raíz de 2 al cubo multiplicado por 4, que son los átomos que tenemos arriba, por 63.54 gramos sobre 4 radios, que sería 4 veces 0.1278, dado en nanómetros, todo elevado al cubo, que sería entonces esto por esto multiplicado por 6.023, que es Avogadro, por 10 a la 23, ya los átomos los eliminamos átomo con átomo. Y aquí lo único que nos faltaría es que este gramo se pase a megagramo. Entonces haríamos esa reducción de gramo a megagramo. Que es la misma tonelada. Un megagramo, 10 a la 6 gramos. No olvidar los prefijos. Y luego haríamos lo mismo con el volumen. Aquí estaría en nanómetro. Entonces de nanómetro vamos a llevarlo a metro. Un metro equivale a 10 a la 9 nanómetros, pero eso se eleva al cubo para que nos den pues, los metros cúbicos que nos está pidiendo. Eliminaríamos nanómetros y nos quedaría megagramo. Eliminamos gramos sobre metro cúbico. Entonces ya esto es manejo de la calculadora, muchachos. Entonces tendríamos lo siguiente. Raíz de 2
elevado al cubo multiplicado por 4 multiplicado por 63,54 y eso dividido entre 4 por 0.1278 todo elevado al cubo por 6, no, mejor dividido entre 6.023 y ya el resto es manejo de potencia, muchachos. Esto nos da aquí 893 por 10 a la 2. Potencias tendría arriba por 10 a la 9 por 3, 27 sobre 10 a la 23, que es el de Avogadro, por 10 a la 6, que es el de la conversión de gramos a megagramos. Entonces, ¿qué tendríamos acá? Tendríamos entonces 27 y 2, 29. Y abajo tendríamos también 29. Entonces 29 se va con 29 y nos quedaría 8.93 megagramos o toneladas por cada metro cúbico. Entonces eso sería el resultado. En pocas palabras, si tenemos entonces cobre de 1 por 1 por 1, es decir, más o menos esta distancia, que la podemos dimensionar un poco con esta escuadra. No sé si se alcanza a ver la totalidad. Aquí tendríamos 70 centímetros en esta escuadra. Entonces esos 70 centímetros más 30 más, que sería más o menos esto. Bueno, no se alcanza a notar muy bien, el rango de la cámara no lo deja. Pero ese metro, es decir, un metro por un metro por un metro, generando pues obviamente un volumen de escala tridimensional. Si tenemos ahí cobre que se solidificó después de que se fundió y no queda ningún tipo de resquicio o espacio vacío, pues si lo llevamos a una gramera, esa cantidad de cobre o ese lingote de cobre de un metro por un metro por un metro estaría teniendo una masa de cerca de 9 toneladas, 8.93 megagramos, es decir, un valor muy grande, pero estamos hablando de cobre puro, sin ningún tipo entonces de hueco o intersticio a escala macro, es decir, no es coger chatarra de cobre y compactarla, es coger chatarra de cobre, fundirla y agregarla en un molde 1 por 1 por 1 y eso llevarlo a una balanza para que nos dé ese valor en teoría, ¿no? Como tal. Bueno, eso para el ejercicio de la densidad. Entonces ya tenemos 3 tipos de densidad más, además del APF, es decir, ya serían 4 tipos de densidad. El factor de empaquetamiento atómico, que es adimensional, la densidad lineal, que las dimensiones es L a la menos 1, la planar o superficial, que es L a la menos 2, y la volumétrica, que es masa sobre L al cubo, para poder entregar entonces de cómo es el hacinamiento de átomos en una estructura que se puede llevar a escala macro, como ocurrió con este último ejercicio. Vamos ahora a hablar de posiciones y tamaños intersticiales. Es otro tema también muy importante para que pues tomemos nota sobre todo de las definiciones, ¿no? Como tal. Entonces, en el caso de posiciones, sitios y tamaños intersticiales, pues aquí estamos viendo precisamente unos formatos que nos van a ayudar a entender eso. Entonces, en una celda cúbica simple como la que tenemos acá, en átomo punto, si estuviéramos como esfera rígida, es decir, que este átomo en la parte inferior se tocara con este átomo en la parte superior, pues estaríamos teniendo que al estar en tamaño real cada uno de los átomos en el centro, todos estos 8 se estarían tocando, pero en el centro quedaría un espacio o un hueco. Ese hueco se va a denominar intersticio. Aquí en adelante los huecos en una celda cristalina se les va a dar el nombre de intersticios. Y obviamente este intersticio va a tener una manera de identificarse, que sería paréntesis
un medio coma, un medio coma, un medio, cierro paréntesis. Entonces aquí hace falta los paréntesis, ¿no? Para identificar el hueco que es el intersticio en esta estructura cúbica de tipo simple. Entonces vamos a hablar de sitios o posiciones intersticiales. Entonces definámosla. ¿Qué es una posición o un sitio de tipo intersticial? Para que por favor vayan tomando nota ahí en sus cuadernos de apuntes. Entonces se pueden definir como pequeños huecos o huecos a una escala infinitamente pequeña, escala atómica. Entonces pequeños huecos que la estructura cristalina en su ordenamiento deja, o de la estructura cristalina, entre los átomos de la red. Fíjense que los átomos al organizar van a dejar huecos en los cuales se pueden ubicar átomos más pequeños. Es decir, si esto es un elemento que tenemos acá con sus átomos, a ese elemento puede llegar otro elemento y ubicarse en ese intersticio o en esa ubicación, en ese lugar. Ahorita más adelante vamos a ver cómo es el manejo en cuanto a tamaños, que para eso hay una tabla, donde precisamente se relaciona el tamaño de los átomos que pueden llegar a ocupar esos huecos, ¿no?, de la red matricial. Entonces, formando ¿qué? Compuestos o formando aleaciones para el caso de la unión metal-metal o metal-no metal, que más adelante también lo tocaremos. Entonces, eso es la definición de lo que es un sitio, una posición intersticial. Son pequeños huecos de la estructura cristalina entre los átomos de la red matricial, en los cuales podemos ubicar átomos mucho más pequeños. Listo, ahora vamos a definir qué es un átomo intersticial. Entonces, los puntos: átomo intersticial es el átomo que ocupa un sitio o una posición intersticial, ¿cierto? Y este átomo puede tocar dos o más átomos de la estructura cristalina o de la red, o este hueco puede llegar a tocar dos o más átomos de la estructura cristalina. El número de átomos que ese hueco toque, entre comillas, ¿no?, el número de átomos que son tocados o que interactúan con ese espacio o pequeño hueco es el número de coordinación, como lo dijimos en lo que trabajamos previamente. Es el número de coordinación o número de vecinos que pueda tener entonces un átomo o un hueco, y que dependerá por obvias razones del número de átomos que toquen. Si el número de átomos que toca son 5, el número de coordinación sería 5. Si el número de átomos que toca son 10, el número de coordinación sería 10. Bueno, eso para definir tanto sitio o posición intersticial con respecto a tamaño de tipo intersticial, y ya definimos lo que es un átomo de tipo intersticial. Ahorita hablaríamos de qué es un tamaño intersticial. Estamos viendo dos estructuras más que conocemos: la cúbica centrada en el cuerpo, BCC en el caso de los por sus siglas en inglés, o CCC por sus siglas en español, o CC por sus siglas en español. Y además a la derecha tenemos también la estructura cúbica centrada en las caras en inglés, por sus siglas en inglés, FCC, o por siglas en español, CCC. Entonces se encuentra la diferencia entre la cúbica centrada en el cuerpo y la cúbica centrada en las caras. La cúbica centrada en la escala es como un plural, ¿no? Entonces por eso el tener las tres Cs. Entonces encontramos dos tipos de huecos o intersticios distintos a los que se manejan en la simple. Tenemos la octaédrica, es la que estamos viendo acá. Entonces vamos a mirar algo, vamos a hacer la presentación directamente por pantalla. Vamos a compartir pantalla. Ok, mejor. ¿Para qué? Para poder mirar aquí un formato. Entonces en el caso de la octaédrica, vamos a hacer aquí unas anotaciones. Ok. ¿Por qué se le llama así? Bueno, octaédrica viene de octaedro, y octaedro es un poliedro que tiene 4 caras por un lado y 4 caras por otro, es decir, en total 8. Entonces aquí estoy tratando de construir un tetraedro, ¿cierto? Entonces la unión de estas líneas que estoy generando acá, esta sería una cara,
esta sería otra cara, esta sería una cara más y detrás sería otra, entonces tendríamos 4 caras. Si esos se unen con el átomo que está acá de la celda unitaria que se encuentra inmediatamente a la derecha de esta celda y los unimos, generaríamos otro tetraedro, es decir, un prisma o una pirámide de 4 caras. Ahora vemos entonces que este hueco que hay en el centro de estos átomos de la red, pues está siendo tocado por estos 4 átomos, por este átomo central y por este otro átomo central, generando pues una bipirámide de 2 tetraedros que se le llama octaedro. De ahí viene el nombre que se le da a este hueco. Hueco dentro de un octaedro, entonces un intersticio de tipo octaédrico donde tenemos 8 vecinos, ¿cierto? Los vecinos 4 directos que tenemos acá y uno a cada lado que hacen parte obviamente de la estructura cúbica centrada en el cuerpo. Entonces esa para las de tipo octaédrico. Vamos a borrar todo, ok. Eso mismo se presenta en las de tipo FCC, exactamente igual. Pero los lugares octaédricos son en los puntos medios de cada arista. Entonces en este punto medio tenemos 3 átomos directos, ¿cierto? Otro átomo acá en la celda que se encuentra en la parte trasera, ¿cierto? El átomo que se encuentra acá encima en la celda superior y este átomo que está en la cara lateral posterior o atrás para en total pues tener los mismo número de átomos que tenemos acá, que son los 6 átomos que están tocando o que interactúan con este intersticio. Entonces si son 6 átomos que están tocando a ese hueco o a ese intersticio, entonces es uno de tipo octaédrico, para que tengan en cuenta. Si hay 6 átomos que interactúan con ese hueco, entonces a ese hueco se le denomina octaédrico. Ahora vamos a mirar acá el tetraédrico, donde estaría directamente interactuando con estos 4 átomos. Entonces aquí tenemos uno, aquí tenemos el otro, aquí tenemos este otro. Obviamente que hay una unión entre estos otros dos, y aquí una unión diagonal entre estos dos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Este hueco está en el centro de este tetraedro. Que un tetraedro pues es una figura o un poliedro de 4 caras, en este caso sería una pirámide, cuya base también es triangular, y en el centro queda un hueco. Cuando ellos dos están en tamaño real, cuando estos que estoy aquí alineando 4 están en tamaño real, se tocan pero dejan un hueco en el centro. Ese hueco pues se le llama tetraédrico porque el número de átomos vecinos de ese hueco son 4. Igual que ocurre aquí con este, donde tenemos borremos acá, aquí, acá y con este otro, este con este con este y este con este. Entonces aquí estamos formando precisamente otro tetraedro donde por vista obviamente este hueco está en el centro de este tetraedro. Entonces importante, si son 4 vecinos se le llama tetraedro o tetraédrico a ese hueco. Si son 6 vecinos se le llama octaédrico a ese intersticio. Vamos a borrar nuevamente. Vamos a mirar entonces ahora la definición de lo que es un tamaño de tipo un tamaño. Ya definimos qué es posición intersticial, ya definimos qué es un átomo intersticial, ahora vamos a definir qué es tamaño intersticial. Entonces nos vamos a valer de la tabla que viene a continuación. Ok. En esta tabla que estamos viendo, el número de coordinación, ese número de coordinación puede ser el número de vecinos que tiene el hueco, la localización que se da, aquí está pues la representación gráfica y la relación de radios entre el tamaño del radio del átomo que pertenece a la celda respecto al tamaño del hueco o el tamaño del intersticio, cualquiera de esas dos. Entonces, antes de que todo vamos a definir qué es tamaño de tipo intersticial. Entonces se define como tamaño intersticial A
el valor, pueden tomar nota ahí. Bueno, regálame un segundo, sí. Entonces, basados en la parte teórica, se puede definir como la relación que existe. Entonces, precisamente esa relación que tenemos aquí en la tabla es una base. La relación existente entre el tamaño del hueco o del intersticio con respecto al radio atómico del elemento que pertenece a la celda. Entonces, eso sería el tamaño intersticial. El tamaño intersticial pues está amarrado directamente al radio del elemento que conforma entonces la celda, para que pues tengamos en cuenta eso. Entonces, un tamaño intersticial nos indicaría que átomos con radios, bueno, regálame un segundo que aquí está ocurriendo algo con el zoom. Dejémoslo aquí aparte. Ok, mientras se recupera. De todas formas, pues aquí la grabación me permite que quede también en pantallas. Entonces, como les decía, entonces un tamaño intersticial, átomos con radios menores de intersticio no se pueden acomodar. Entonces, en pocas palabras, si tenemos un átomo, cualquiera de estos que está en tono oscuro son átomos que están directamente ok, mejor. Listo. Entonces son átomos, ¿cierto? Que están directamente relacionados con el tamaño del hueco. Si ese átomo que llega ahí es muy inferior al tamaño del hueco, va a quedar suelto. Al quedar suelto no va a ser poder atrapado por la red matricial. Y obviamente no se va a formar entonces ni un compuesto ni una aleación. En pocas palabras, no son miscibles, no se van a mezclar. Esto es lo que ocurre como cuando mezclamos agua y aceite. Por más de que lo mezclemos, lo agitemos, siempre el aceite va a quedar arriba, separado del agua que va a quedar abajo por densidades. Entonces aquí podría presentarse algo similar como ocurre con el cobre y con el plomo. Cuando nosotros lo mezclamos, estando obviamente fundidos, ellos por densidad, el plomo se iría abajo y el cobre quedaría arriba, pero no se mezclarían, debido a que el tamaño del átomo del plomo es muy pequeño comparado con el tamaño de los huecos que tiene el cobre. Entonces no va a quedar la posibilidad de que la matriz del cobre atrape a los átomos de plomo y por obvias razones pues se va a escapar, ¿cierto?, de esa matriz y no va a permitir entonces la conformación de una aleación para el caso de estos dos metales. Entonces, ¿qué ocurre a medida que vamos aumentando el número de vecinos que tiene el hueco? Entonces arrancamos con 2, que sería una localización de sitio intersticial, el nombre que se le da sería lineal por esta forma que generan. Si los unimos, pues tendríamos una línea recta y la relación de radio estaría entre el 0 y el 0,155. ¿Qué significa? Que el tamaño del radio variará entre estos valores. Entonces, el tamaño entonces del átomo que llegue ahí debe tener más o menos este valor. Entonces, si el átomo tiene un tamaño, un diámetro de 1 nanómetro, entonces tendríamos que máximo el hueco tendría un tamaño de 0,155 nanómetros y mínimo pues obviamente de 0 cuando ellos dos se tocan, ¿cierto? Es decir, que no hay hueco, que es lo que ocurre con algunas estructuras matriciales. Ahora, para el caso de número de coordinación 3, entonces sería centro del triángulo como ocurre con la hexagonal compacta, con la línea central de átomos en el hueco, en el centro van a dejar un hueco. Entonces la relación que hay entre el tamaño o el diámetro del elemento base, que serían estos, con respecto al hueco, estaría oscilando entre estos valores. Entonces,
Si estos átomos tienen un tamaño de 1 nanómetro en términos de diámetro, entonces este hueco estaría oscilando entre 0.155 nanómetros y 0.225 nanómetros. Y eso pensando en que en el elemento que yo pueda encajar ahí, es decir, que no sea tan pequeño, si es valores por debajo de 0.155, se va a escapar, no va a ser atrapado por la red matricial. Y si es superior, pues va a deformar la red matricial. Y si esa diferencia, porque es un átomo aún mucho más grande que lo que permite esto, ¿cierto? Entonces va a generar entonces concentradores de fuerzas que va a fragilizar entonces la aleación o el compuesto. Para el caso del centro del tetraedro, que es el intersticio de tipo tetraédrico, como lo mostrábamos en la FCC y en la BCC en la diapositiva anterior, pues los valores para tamaños de un elemento de un diámetro, ¿cierto? Oscilarían el hueco entre 0.25 nanómetros y 0.414 nanómetros. Entonces, estos son los tamaños de los elementos que podrían llegar y encajar perfectamente dentro de ese hueco intersticio, también llamado de tipo tetraédrico. En el caso octaédrico, pues tenemos 6 vecinos, estos dos ya lo habíamos visto. Acá el hueco está en el punto intermedio, debajo de este átomo. Si este átomo tiene un tamaño de diámetro o un diámetro de 1 nanómetro, entonces el hueco permitiría encajar elementos que oscilen entre 0,414 y 0,732 nanómetros, es decir, está aumentando. A medida que aumenta el número de vecinos, está aumentando entonces el tamaño del hueco, permitiendo que un elemento cada vez mayor pueda ubicarse dentro de ese intersticio o pequeño hueco. Y el último es el del centro del cubo, que vimos en la cúbica simple, donde tenemos 8 vecinos y donde pues el tamaño del átomo que puede llegar ahí oscila entre 0.732 y hasta 1, es decir, que yo pueda combinar un elemento con el mismo, que cumplan obviamente con condiciones, en este caso que sean los dos de tipo FCC o los dos de tipo BCC, es decir, que tengan la misma estructura cristalina. Eso es muy viable. Entonces, eso en cuanto a esta diapositiva. Vamos a dejar por ahí, muchachos, por hoy. Ya nos faltaría muy poco para cerrar y comenzar el siguiente capítulo, que estaríamos directamente ya enfocados en lo que son las imperfecciones cristalinas, donde pues ya sería ya una escala más creíble, dado que hasta ahora todo ha sido solo de tipo teórico. Entonces, dejamos por ahí, muchachos. Vamos a seguir pues obviamente manejando este tipo de esquemas, de formatos. Posiblemente comparta un par de videos más tomados de la web con este video que se va a subir a YouTube. Y bueno, seguimos en contacto, muchachos, con toda y para adelante.